Mi abuelo jugaba conmigo unos juegos que parecían muy inocentes, pero en realidad no eran ningunos juegos inocentes. Al final mi abuelo decide quitarse la vida cuando se vio descubierto. ¿Quién iba a pensar que mi abuelo, mi propio abuelo, me iba a hacer algo como esto? A él todos lo idolatraban, era el abuelo alegre, el abuelo consentidor, y yo pensaba que tenía a los mejores abuelos del mundo. Pero cuando cumplí 7 años, esto cambió porque mi abuelo empezó a tener unos comportamientos indebidos conmigo. Bueno, resulta que mi mamá me dejaba con mis abuelos cuando tenía que hacer alguna diligencia pues larga o cuando no tenía colegio. La verdad es que yo la pasaba muy bien cada vez que iba donde ellos porque mi abuela era consentidora, tierna. Yo la pasaba muy bien en la casa de mis abuelos. Y uno de esos días que yo me quedé allá así como otros días fue donde empezó todo. Recuerdo que ese día cuando todo empezó, yo estaba buscando algo y fui a la habitación de mis abuelos. Ese día yo entré a la habitación de mis abuelos, él cierra la puerta y yo no recuerdo las palabras exactas que él me dijo ese día, pero para definir me dijo, niña, ven acá, ven, mijita, ven acá. Mientras él tocaba mis manos y tocaba mi cara y luego me sentó en sus piernas. Luego él empezó a hacer unos movimientos a mi parecer extraños, pero pues él me dijo que era un juego. Entonces lo que yo hice fue jugar con él y hacía lo que él me decía que hiciera. Él me tuvo un rato sentada allí en sus piernas, allí jugando, haciendo los movimientos extraños que él hacía. Y luego mi abuela empezó a llamarme para que fuéramos a comer. Él se levantó, me levantó rápidamente, me puso en el suelo. Yo me fui corriendo donde mi abuela y él después se fue a la cocina, pero se quedó un rato como en la habitación. O sea, al rato de yo haberme ido, salió él también. Y este fue el inicio de muchos juegos más que mi abuelo jugaba conmigo y, y yo simplemente hacía lo que él me decía que hiciera. Pero después de un tiempo, digamos que sus juegos dejaron de gustarme porque empecé a sentir dolor en mi parte. Pero igual no pasaba nada, todo eso yo lo veía normal. Era mi abuelo, jugaba conmigo, era un abuelo muy cariñoso. Así que yo en ningún momento sentí pues que me estuviera haciendo daño, o sea, para mí era normal. Y él me decía que lo mejor era que nadie se enterara de nuestro juego, porque si se enteraban, si mi mamá se enteraba, si mi abuela se enteraba y todos se enteraban, no nos iban a dejar seguir jugando. Entonces que lo mejor era que yo no dijera nada. Como siempre, yo le hacía caso en todo lo que él me decía, así que yo no le pronunciaba absolutamente a nadie de los juegos que mi abuelo y yo teníamos. Pero un día pasó una situación que hizo que yo empezara a abrir los ojos y me diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. Bueno, una vez yo estaba pues en mi colegio, entonces ya en una clase, mi maestra empieza a hablarnos de los diferentes tipos de abusos, de cómo hay que hacer, o sea, sí, muchas cosas como concretas y que nosotros teníamos que hablar ante cualquier forma de abuso de lo que ella nos estaba mostrando. Pero fue muy, no sé, como raro darme cuenta que muchas cosas de las que mi maestra me estaba hablando ese día, muchas cosas, yo las estaba viviendo con mi abuelo. Y hasta ese día me enteré que mi abuelo no jugaba conmigo. Mi abuelo abusaba de mí. Ahora, a raíz de todo lo que yo ya sabía, toda la información que tenía en mi cabeza, yo empecé a poner cuidado a sus comportamientos y pues sobre todo a sus juegos. Pero yo como le decía a mi abuelo que sus juegos no me gustaban y que además según lo que me habían dicho en mi escuela, eso no era juego y eso no estaba bien. Sí pensé contarle todo a mi mamá, a mi abuela, que eran las personas más cercanas que yo tenía,
Pero no, llegué a pensar que ellos iban a pensar que eran tonterías mías y que nadie me iba a creer. Así que preferí no decir nada y jugaba cada vez que él me invitaba a jugar. Lo que sí hacía es que ahora cuando iba a su casa yo procuraba siempre estar donde mi abuela estaba y, y ya no quería quedarme a solas con él. Pero mi abuelo era muy astuto y muy ágil, entonces él procuraba que fuera mi abuela la que fuera a hacer los mandados para él poderse quedar a solas conmigo. En ese momento no tengo un recuerdo de cuántas veces pasó exactamente, pero lo que sí recuerdo es estar siempre como angustiada, como preocupada cada vez que iba para allá porque no sabía cómo lidiar con la situación. Así que estuve en silencio hasta que cumplí los 10 años. Mi abuela, que era casi siempre la que salía cuando yo iba donde ellos a hacer los mandados, bueno, cualquier cosa, casi siempre era mi abuela la que salía. Entonces mi abuela, cuando pues ella se iba a ir, ella empezó a notar que yo me negaba a quedarme a solas con mi abuelo. Yo creo que ella podía ver mi cara de angustia. Entonces un día ya en una de estas escenas en las que mi abuela estaba a punto de irse y dejarme a solas con mi abuelo, entonces yo empiezo como a mostrar a negarme, a quererme quedar con él. Entonces ella antes de ir se sienta y me dice, tranquila, mijita, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y con una ternura empezó como a preguntarme y eso hizo que yo me quebrara y que yo empezara a decirle a mi abuela todo lo que mi abuelo me hacía. Bueno, recuerdo que ese día mi abuela se quedó paralizada mientras yo lloraba y después de todo lo que le dije, ella solo me dijo, tranquila, mijita, que eso se va a arreglar. Ahora yo creo que dentro de ella no podía asimilar lo que yo le estaba acabando de contar. Por lo menos ese día mi abuela no le dijo nada a mi abuelo, por lo menos no mientras yo estuve allí. Luego a rato ya llega mi mamá por mí. Digamos que yo ya estaba calmada, pero pues mi mamá se da cuenta de que yo estaba llorando. Mi mamá me preguntó que qué me había pasado y en esas vino mi abuela y le dijo a mi mamá que fueran a un cuarto y se fueron a ese cuarto a hablar y pues yo no pude escuchar nada. Al rato pues de ella estar hablando salió mi mamá pues como enojada. Menos mal ese día mi abuelo había salido justo antes de que mi mamá llegara, pero yo más bien creo que él empezó a sospechar de que algo estaba pasando y más bien pues prefirió irse. El caso es que después mamá pues me agarró de la mano y nos fuimos a la casa. Al otro día recuerdo que mamá ese día no fue a trabajar y yo tampoco fui a estudiar. Ese día el ambiente estaba muy tenso. Mi mamá habló conmigo, me preguntó muchísimas cosas, que cómo me sentía, qué era lo que había pasado. Bueno, yo empecé a contarle todo a mi mamá, a responder todas sus preguntas. Ya después mamá se puso a hablar con muchas personas. Prácticamente toda la mañana ya estuvo hablando con diferentes personas, eh, con mi abuela, bueno, habló con mucha gente. Vale decir que papá pues ya no estaba viviendo con nosotras. Y ya después de todo este día tan tenso, la mañana sobre todo, ya fue en la tarde, cuando mi abuela llama a mi mamá para darle la trágica noticia de que mi abuelo se había quitado la vida. Bueno, al parecer mi abuela lo había enfrentado y pues está visto que a él le dio mucho miedo enfrentarse con todo lo que se iba a venir y sobre todo la vergüenza que le daba todo esto. Bueno, eso fue un gran acontecimiento en mi familia, sobre todo muy doloroso y para mi mamá, pues obviamente que también para mi abuela. Cuando ya pues se enteraron de lo que había pasado, de lo que mi abuelo me había hecho, muchos me tildaron de mentirosa y que yo tenía la culpa de que mi abuelo se hubiera quitado la vida, pero tuve el apoyo constante de mi mamá y de mi abuela, a pesar de que sé que para ellas fue un dolor doble porque estaba primero pues el papá de mi mamá, el esposo de mi abuela y después yo, mi abuela haciéndome daño, o sea, sé que ellas tenían un dolor doble por todo esto. Y luego pues el fallecimiento de mi abuelo y la manera de cómo lo hizo pues empeoró toda la situación.
Bueno, ya después de esto, mi mamá y yo no volvimos a la casa de mi abuela por un buen tiempo, pero mi mamá sí hablaba con mi abuela mucho, hasta que ya poco a poco mi mamá empezó a volver a la casa de mi abuela. Ya han pasado varios años, tengo 24 años y hasta hoy en día no he dejado de sufrir las consecuencias que me dejó los abuelos de mi abuelo. Ojalá los abuelos pensaran un poco, solo un poco, antes de dañar a un niño o a una niña, porque cuando nos hacen algo así, nos marcan para toda la vida.